A lo largo de los siglos, la casa Rothschild ha ejercido un dominio sin precedentes, combinado con la solidaridad familiar y la búsqueda inalcanzable de beneficios. Desde sus humildes orígenes, se elevaron para influir en las finanzas internacionales, las guerras y la política, así convirtiéndose en la dinastía bancaria más formidable de su época. La dinastía bancaria de Rothschild tiene un origen improbable, un gueto del siglo XVIII en Frankfurt, Alemania. Como muchos de su tiempo, Mayer Amschel Rothschild no podía poseer tierras o granjas debido a su raza. Por lo tanto, siguió el camino de su familia y se convirtió en comerciante textil. El gueto no era muy alentador. Las tiendas derramaban montones de ropa de segunda mano y bienes domésticos sucios en el callejón. A los judíos de Frankfurt se le prohibía la agricultura, la artesanía e incluso el comercio de bienes más nobles como el arma, la seda o la fruta fresca. Mayer Rothschild rápidamente se descontentó con el comercio de textiles y se mostró ansioso por explorar otras empresas, aquellas que ofrecían márgenes de beneficios más altos, y pronto descubrió que el comercio de monedas de oro y antigüedades podría ser un negocio más lucrativo. Rápidamente se estableció como comerciante astuto y descubrió una estrategia brillante conocida como front running. Trabajó como agente de la corte, muy parecido a los corredores de bolsa hoy en día. Su principal cliente era el príncipe Guillermo de Hessen-Kassel. Siempre que Guillermo quería comprar monedas de oro, le pedía a Mayer que las obtuviera del mercado. Lo que Mayer hacía era esto: primero compraba las monedas con dinero prestado, luego se las vendía al príncipe Guillermo, actuando efectivamente como comprador y vendedor. Estas prácticas se conocen como front running en términos modernos. Al hacerlo, obtuvo beneficios dos veces, una vez del 8% de la comisión y también del front running al príncipe Guillermo. Para 1782, Mayer había acumulado una fortuna colosal y obtuvo el puesto de gerente de inversión para la vasta riqueza del príncipe Guillermo. Pero para Mayer, esto solo era el comienzo. Para crear realmente una base sólida en el mundo de las finanzas, debía evolucionar a un banco. A menudo, cuando los comerciantes y agentes de la corte acumulaban una riqueza significativa a través de sus tratos financieros, buscaban un mayor reconocimiento y respetabilidad. La transición a la banca era una forma de ganar legitimidad y credibilidad. Entrar a la banca resultó ser un éxito para Mayer. Para finales del siglo XVIII era el hombre más rico de Francia, pero aún así, para Mayer esto no era suficiente. Imaginaba un legado más allá de la riqueza, una dinastía familiar que residiera la prueba del tiempo, sobreviviendo a naciones e imperios. Para mí siempre es lo que sigue, y eso es lo que impulsa a la mayoría de personas muy exitosas. Nunca se trata de dinero, quiero decir, es la forma de llevar cuenta. Se trata de los logros, de la ganancia de un juego y aumentar las apuestas. Para hacer esto sabía que necesitaba pensar en grande, más allá de Frankfurt o incluso de Prusia. Para expandirse envió a 4 de sus 5 hijos a las grandes capitales de Europa: Viena, Nápoles, París y la joya del imperio, Londres. A principios del siglo XIX, Gran Bretaña se erige como una superpotencia global, con un vasto imperio en continentes, con la Armada Real Británica sin igual. Los mares son fluidos, la revolución industrial está transformando la economía, convirtiendo a Gran Bretaña en una potencia industrial y manufacturera. El sector financiero centrado en Londres es robusto, con la creación del Banco de Inglaterra en 1694. Londres se convierte en un centro financiero global. Mayer ha construido un próspero negocio bancario en Frankfurt, pero se da cuenta de que para mantener la prosperidad a largo plazo de la familia necesita expandirse a diferentes ciudades importantes de Europa. Inclusive él ha enviado a su tercer hijo a Londres, Inglaterra. Su nombre es Nathan. Para Nathan Rothschild, la presión es inmensa. Se siente obligado a demostrarle a su padre que es igual de capaz para mantener el legado familiar. Nathan era un hombre ferozmente ambicioso y competitivo, tan rápido que para ofenderse acomodarlo en sus tratos comerciales. Con 20.000 libras que su padre le dio como inversión, Nathan planea maximizarlo lo más rápido posible por cualquier medio necesario.
A principios del siglo XIX, la industria textil en Londres experimentó un crecimiento significativo. Esta industria estaba marcada por muchos talleres y fábricas a pequeña escala que producían muchos tipos de diferentes textiles, desde algodón hasta seda. Nathan ve a esto como una oportunidad de capitalizar este crecimiento mientras maximiza sus ganancias. Logró crear 3 fuentes de beneficios dentro de la industria textil, según su propia cuenta. Nathan tuvo éxito en sus primeros años. Pronto descubrí que había 3 beneficios: la materia prima, el teñido y la fabricación. Le dije al fabricante: te suministraré material y tinte, y tú me suministrarás bienes manufacturados. Así que obtuve 3 beneficios en lugar de 1, y pude vender bienes más baratos que nadie en poco tiempo. Convertí 20.000 libras a 60.000 libras. Para averiguar ingresos constantes, Nathan también se aventura en el lucrativo reino del contrabando de textiles y metales preciosos. En una palabra, se convirtió en contrabandista. En 1808, Nathan había ganado una reputación que, como un hombre, gracias a su superior gestión, juicio, prevención y conexiones, regularmente lograba llevar las mercancías al continente. En solo pocos años de iniciar su negocio en Londres, Nathan reporta impresionantes ventas de crecimiento de 800.000 libras. Con un capital suministrado en mano, Nathan pone su mirada en transformar su empresa en un banco. Planea construirlo para que sea más grande que el banco de su padre en Frankfurt. Para 1812, la salud de Mayer se deteriora rápidamente. Pronto se da cuenta de que la muerte es inevitable. Para asegurar que la casa Rothschild siga siendo próspera, insta a sus hijos a poner su unidad familiar primero y sobre todo, esta como la base para su próximo éxito duradero dentro de la dinastía Rothschild. Su fuerte vínculo como familia y su forma única de hacer negocios son las razones por las que todavía tienen éxito en hoy en día. Mientras los hijos de Rothschild establecen sus casas bancarias en diferentes ciudades, Europa entra en una era de guerra que se extiende durante más de un siglo. Mientras que las guerras del siglo XVIII tendían a ser limitadas, tendían a terminar en una tregua donde la gente se sentaba y negociaba. Las guerras del siglo XIX, al menos algunas de ellas, se volvieron cada vez más ideológicas, cada vez más difíciles de detener. Gracias a su sofisticado sistema financiero, el Reino Unido libra 6 guerras en el ciclo sin enfrentar a un colapso económico. Hoy vivimos en un mundo dominado por únicamente una superpotencia, Estados Unidos. De hecho, a veces parece un poco como si nos hubiéramos convertido una parte del imperio de Estados Unidos. Sin embargo, Gran Bretaña fue la superpotencia mundial durante más de 2 siglos, ejerciendo incluso más poder más allá de sus fronteras de Estados Unidos hoy en día. Para 1814, el duque de Wellington gana batallas tras batalla contra Napoleón y planea llevar la lucha a Francia. Pero mientras está en Francia, Wellington se da cuenta de la necesidad de una cantidad significativa de monedas francesas para los gastos. Las campañas de Wellington se libró en un momento de sobreextensión fiscal sin precedentes. En las campañas prolongadas, como la de Wellington en la península ibérica, eran necesarios los métodos de adquisición más sofisticados. Sobre todo, era esencial el poder de comprar suministros y pagar a las tropas. Nathan ve a esto como una oportunidad única en la vida. Si puede satisfacer esta exigente demanda, puede elevar su banco a las alturas sin precedentes. Nathan posteriormente hizo que lo que había hecho sonara fácil. Cuando me establecí en Londres, la Compañía de las Indias Orientales tenían 800.000 libras de oro para vender. Fui a la venta y lo compré todo. Sabía que el duque de Wellington debía tenerlo. Había comprado una gran cantidad de sus facturas con descuentos. El gobierno me envió y dijo que debían tenerlo. Cuando lo consiguieron no sabía cómo llevarlo a Portugal. Me encargué de todo eso y lo envié a Francia, y ese fue el mejor negocio que hice. Para mediados del siglo XIX, mientras Europa se convertía en un hervidero de guerra, sus países necesitaban cada vez más el mercado de divisas. Para iniciar una guerra,
necesitarás dinero. Si pierdes una guerra, a menudo tienes que pagar al otro lado. Para la casa de Rothschild, las guerras se convierten en un negocio rentable. Su red de casas bancarias proporciona una ventaja competitiva única. En ese entonces el sistema bancario moderno apenas estaba comenzando, así que podían cobrar tarifas altas, a veces tanto como el 8% por realizar servicios de cambio de divisas. Pero los ingresos por comisiones solo era una pequeña parte de su fuente de ingresos. Los Rothschild entienden que en el mundo de las finanzas, la información lo es todo y la velocidad es el rey. Fueron uno de los primeros comerciantes de divisas exitosos, utilizando transportes privados e incluso aprovechando caballos bien entrenados y palomas. Los Rothschild se mantenieron un paso por adelante de los competidores. Como resultado, la especulación de divisas se convierte en un negocio más rentable. Las ganancias para la Casa de Londres siguen llegando y Nathan se convierte en el hombre más rico del mundo. Pero incluso el hombre más poderoso de las finanzas no puede derrotar al enemigo definitivo. El 28 de julio de 1836 ocurre lo inesperado. Nathan Rothschild, el hombre más rico del mundo, muere a la edad de 58 años. Esto fue sorprendente, porque la familia de Rothschild era conocida por vivir vidas largas. Cuando Nathan murió, su madre todavía estaba viva y vivió más de 90 años. The London Times se reunió para uno de sus raros superlativos: la muerte de Nathan Mayer Rothschild. Dijo un editorial: es uno de los eventos más importantes de la ciudad, quizás para Europa en mucho tiempo. No hayan existido operaciones comparables a las suyas en Europa hasta el momento. La muerte de Nathan tuvo un gran impacto en el mercado, pero la casa Rothschild continúa sin él. Gracias a un sistema bancario descentralizado que han creado, los bancos de la familia Rothschild siguen prosperando, pero ahora necesitan un nuevo líder. El hermano menor de Nathan, James, en París se convierte en el comandante del jefe de la dinastía familiar. Para James, la presión de ser un Rothschild es inmensa, mientras que los bonos gubernamentales y la finalización de las guerras siguen siendo el negocio rentable para la familia. La competencia satura el campo del juego, erosionando su margen de beneficio. Para llevar a la familia a una nueva gloria, busca una nueva ventaja. El hermano menor de Nathan, James, era notablemente menos sumiso a su voluntad que los otros tres. El hermano menor era temperamental, igual que Nathan. También tenía la ventaja de tener una mejor educación, e incluso al reconocer el liderazgo de Nathan, James era menos que diferente. James Rothschild pronto pone su mirada en una nueva industria, en el auge de los ferrocarriles. A principios del siglo XIX, Europa era testigo de una rápida expansión ferroviaria, comenzando con la línea de Stockton, Darlington, Inglaterra en 1825. Los ferrocarriles revolucionan el transporte, fomentan el crecimiento industrial, mejoran el comercio y remodelan paisajes, conectando finalmente las principales ciudades y regiones europeas. A lo largo de la década de 1840, los Rothschild proporcionan financiamiento para muchas empresas ferroviarias, obteniendo sustanciales beneficios de comisiones y comercian con bonos y acciones ferroviarias. Los Rothschild eran astutos con su dinero. A menudo usaban el dinero de otras personas para reducir sus propios riesgos. James Rothschild juega un papel importante en lo que se conoce como sindicato en Francia durante este tiempo. Para entonces, los Rothschild son más que banqueros, pero el banco sigue siendo el corazón del negocio familiar y genera fondos que luego se convierten en activos y que se encuentran en crecimiento y demanda: metalurgia, minería y sobre todo ferrocarriles. Mientras las ganancias de la casa Rothschild se disparan, la gente común lucha por llegar a fin de mes. La disparidad de ingresos entre ricos y pobres sigue siendo tan pronunciada como siempre. Los industrialistas de esta época son personas que buscan hacer grandes fortunas, de los cuales sean lo más rápido posible, e incluso si esto significa presionar sobre todo lo que se tenga que hacer. Después de sufrir derrotas consecutivas en tiempos de guerra, para la década de 1840, el gobierno francés se encuentra profundamente endeudado, y como resultado, la economía de la nación está al borde del colapso, lo que lleva a la población francesa
a resistirse cada vez más al tanto del gobierno como de los financistas que los respaldan. En cuestión de días, el banco de Rothschild en Francia se acerca a un punto de quiebre. Como jefe del banco francés, James está desesperado por salvar a su institución. Se vuelve hacia su sobrino en Londres, Lionel, el hijo de Nathan, en busca de ayuda. La Revolución Francesa llevó a varias casas de Viena y París al borde de la insolvencia. Para entonces, el negocio bancario de la familia Rothschild había existido durante casi 2 décadas. Para Lionel, rescatar la sucursal de su tío representa un riesgo significativo y una posible pérdida. Sin embargo, para él, la unidad familiar es lo más importante. Su banco en Londres organiza un préstamo, salvando el banco de su tío del colapso. Pero esto no se detiene ahí. Lionel Rothschild cree en priorizar a su familia, pero también se siente obligado a elevar a su pueblo. Lionel piensa que para promover la causa de eliminar los prejuicios contra las personas de su etnia, es beneficioso entrar al gobierno. Lionel tenía mucho dinero, así que usó el dinero para comprar muchas prendas y ayudarlo a ser elegido. Para mediados del siglo XIX, la mayoría de restricciones a los judíos británicos habían sido eliminadas. La Cámara de los Comunes aprobó una ley que permitía la toma de posesión de un judío. En agosto de 1847, Lionel se presentó como candidato liberal para la ciudad de Londres. Lionel fue elegido y ahora existe un problema. Para ser completamente juramentado como miembro de la Cámara de los Comunes, tendría que recitar un juramento a las Sagradas Escrituras, pero Lionel se niega e insiste que solamente jurará sobre el Antiguo Testamento. Convertirse en parte del gobierno es monumental para la casa de Rothschild. A medida que James envejece, Lionel asume gradualmente el papel de patriarca de la familia, pero Lionel no se da cuenta que es, aunque la casa de Rothschild reina suprema en Europa, dentro de esto surge un nuevo imperio bancario, listo para desafiar su dominio. El éxito temprano de Rothschild se atribuye a gran medida a la información, la inteligencia, el conocimiento. Junius Morgan es un banquero británico de la firma bancaria mercantil George Peabody y Company. Para 1864, tras la jubilación de Peabody, Junius toma el control de la firma. Junius Morgan siempre tuvo un aire maduro y grave. Era el tipo de joven prematuramente de mediana edad que a los financistas mayormente le encontraba muy consolador. Era solemne y serio en los negocios y siempre dueño de sus emociones. Junius Morgan entiende que era para jugar a las grandes ligas. Necesita aventurarse en la financiación gubernamental. Y para un banquero en el siglo XIX, nada presenta más oportunidades que las guerras. En 1867, Francia intenta comprar Luxemburgo a los Países Bajos. Sin embargo, Prusia se opone a la medida, lo que lleva a tensión muy creciente. El canciller de Prusia, el notoriadamente despiadado militar Otto von Bismarck, espera una oportunidad para atacar. El 19 de julio de 1870, Napoleón III declara la guerra a Prusia. Esta declaración se alinea perfectamente con las aspiraciones de Bismarck, de que una guerra que promovería la unificación alemana bajo el liderazgo prusiano. Desde el principio, Bismarck tuvo un temperamento salvaje y le fue muy difícil controlarlo. Tenía estos dos lados, un intelecto claro y una tremenda precisión. Fue la combinación de su salvajismo y su inteligencia lo que llevó a escapadas, exceso de alcohol, duelos o esgrima. Bismarck siempre quiso esgrimar para probar su hombría. Lo veo como todo un toro furioso. Habiendo financiado guerras durante un siglo, la casa Rothschild posee una habilidad sobrenatural para predecir si un país ganará o perderá. No le tienen fe en que Francia derrote al formidable Otto von Bismarck, y no tendría sentido prestar dinero a Francia. Mientras que grandes casas bancarias como Rothschild y Baring evitan prestar dinero al gobierno francés. Junius Morgan ve esto como una oportunidad de su vida. No le importa si Francia puede ganar la guerra. Lo crucial es que Francia pueda pagar los préstamos rápidamente.
comprende que incluso si Francia pierde, la resistencia económica de la nación asegura la capacidad de pagar los préstamos. Aunque la política francesa era muy inestable en ese momento, la economía francesa era muy diversificada, y lo más importante es que tenía un sistema de recaudación de impuestos muy eficiente, a través de su sindicato. Junius Morgan recauda más de 10 millones de libras para el ejército francés. Como banquero estadounidense, también otorga al gobierno francés acceso para comprar armas estadounidenses. La guerra resultó en una victoria decisiva alemana. El conflicto terminó con el Tratado de Frankfurt en 1871, lo que llevó a pérdidas territoriales significativas para Francia, y la proclamación del Imperio Alemán en la Galería de los Espejos del espacio de Versalles. Cuando la guerra terminó, los franceses derrotados no incumplieron el préstamo, como Bismarck predijo. En cambio, pagaron anticipadamente los bonos en 1873. Como resultado, Junius Morgan se aleja con una fortuna de este golpe de suerte. Desde la década de 1850 hasta 1870, América experimenta un crecimiento significativo, impulsado por una revolución industrial, la expansión hacia el oeste, la finalización del ferrocarril transcontinental en 1869. Esta era testigo del ascenso del magnate industriales que existían allí. Cornelius Vanderbilt domina los ferrocarriles, Andrew Carnegie el acero, John D. Rockefeller el petróleo, culminando en la formación del Standard Oil. Estos magnates transforman los negocios estadounidenses, induciendo innovaciones y nuevas estructuras organizadas. La historia de América no es solamente la historia de los patriotas que ayudaron a construir la democracia. La razón por la que Estados Unidos es la economía líder en el mundo es porque trabaja con empresarios que crearon industrias enteras que impulsaron a Estados Unidos a ser un líder del mundo libre. Durante años, los Rothschild subestimaron a América, considerándole tierra de locos. Pero al ver el ascenso de la Casa Morgan y el surgimiento de Wall Street como nuevo centro financiero global, la Casa Rothschild comienza a buscar más oportunidades de negocio, y nada presenta mayores oportunidades que cuando hay sangre en la calle. Para América, ese día llega el 9 de mayo de 1893, tras décadas de un mercado ferroviario en auge. La industria, plagada de sobreexpansión y sobreconstrucción, colapsa repentinamente. El resultado es una de las peores depresiones de la historia, el pánico de 1893. El presidente Grover Cleveland está decidido a mantener el patrón oro y se niega a participar en políticas fiscales expansivas como recorte de impuestos y aumento del gasto gubernamental. En ese entonces, el dólar estadounidense no era la principal moneda global, la libra esterlina lo era. El presidente Cleveland sintió que para mantener la credibilidad del gobierno de los Estados Unidos, debería mantener la convertibilidad de los dólares a oro. El gobierno de Cleveland se está quedando peligrosamente bajo las reservas de oro. Entonces llama a J. Pierpont Morgan en busca de ayuda. Alrededor de esta época, a finales del siglo XIX, Julius Morgan había fallecido en un accidente de tránsito, haciendo a J. Pierre Morgan el jefe de la Casa de Morgan. El gobierno federal está a días de agotar su reserva de oro. Morgan comprende que el resultado será desastroso para el joven país y para su propio imperio bancario, y sabe que hay una familia con acceso a gran cantidad de oro que puede ayudar al gobierno federal. Durante las 3 últimas décadas, los Rothschild han estado invirtiendo estratégicamente en operaciones mineras de oro y plata. Sus intereses en la minería de oro, crecimiento rápido que tuvo, además de muchas de las emisiones de bonos manejados por los Rothschild, en el periodo vinculaban a la adoptación del patrón de oro por parte del receptor. JP Morgan recauda 65 millones emitidos en bonos gubernamentales y usa el dinero para negociar con los Rothschild, comprando 3.5 millones de onzas de oro para la Fed. En ese entonces, los bancos realmente les gustaba hacer negocios con el gobierno. ¿Por qué? Porque los gobiernos generalmente pagan sus deudas y siempre pueden recaudar más impuestos si es necesario. La colaboración de Morgan y Rothschild hace que su oferta de bonos sea una de las inversiones más buscadas. Los bonos de oro se agotan en 30 minutos cuando se ofrecen al público. América entra en una esencia mundial como un nuevo imperio.
uno que rivaliza cualquiera en la historia del mundo, una superpotencia. Mientras los Rothschild expanden con éxito su alcance de comercio en las Américas y en todo el mundo a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Los viejos imperios en Europa se encaminan hacia otro enfrentamiento. A principios del siglo XX, las tensiones entre las potencias europeas alcanzan un punto de ebullición, alimentadas por rivalidades imperiales, acumulaciones militares, alianzas complejas, mientras el camino hacia la guerra amenaza los negocios con una catástrofe potencial. La casa de Rothschild ve una oportunidad para capitalizar las crecientes tensiones. El jefe del banco de los Rothschild de Londres, Nathan Rothschild, aboga para que el gobierno británico expanda sus capacidades navales. Muchos países de Europa comenzaron a gastar más en lo militar. Para eso necesitaban dinero. Los Rothschild no se dan cuenta que la guerra está a punto de desatarse. Será más brutal y mortal que cualquier otra guerra que hayan enfrentado antes. Tras el asesinato del archiduque Ferdinand de Austria-Hungría, Europa se sumerge una vez más en una guerra total. Mira a Serbia. Los serbios dicen que no quieren ser gobernados por el imperio austrohúngaro. Esa es una estructura imperialista vieja y cansada. Somos nuestro propio país. Son los serbios quienes asesinan a Sene Duque y a su esposa Sof. Y por supuesto, esto detona el nuevo comienzo de todo el conflicto. Esta guerra presenta la guerra de trinchera, nuevas armas y resulta en bajas masivas, con un estimado de 10 millones de soldados y 7 millones de civiles muertos. Por primera vez, los miembros de la familia Rothschild se alinean con los lados opuestos. Aunque los Rothschild sobreviven a la Primera Guerra Mundial e incluso se benefician de la finalización de la guerra, su escala de operación es eclipsada por la creciente dinastía bancaria en América. La Casa Morgan, ahora liderada por el hijo de Pierpont Morgan, Jack Morgan. El Banco de Morgan sirve como el principal financiero del gobierno de Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial, recaudando fondos a través de bonos de guerra, expandiéndose de préstamos cruciales a los líderes europeos. En 1935, el Jewish Chronicle se aventuró a sugerir, quizás como un atisbo de alivio, que los días de gloria de los Rothschild estaban menguando. El más intelectualmente dotado de la próxima generación de los hombres de Rothschild le dio la espalda al negocio familiar. Después de la Primera Guerra Mundial, la casa de los Rothschild se encuentra en desorden y diferentes divisiones bancarias persiguen varios objetos y se integran más a los países donde operan. Al mismo tiempo, Europa ve un aumento en el sentimiento antisemita, impulsado por las dificultades económicas y la inestabilidad política. La familia Rothschild, como prominentes banqueros judíos, enfrentan un escrutinio y hostilidad intensificada. En Alemania, tras su derrota, la nación soporta una de las peores recesiones económicas. Un nuevo tipo de líder canaliza la ira del público alemán y asciende rápidamente al cargo de canciller. Su ascenso al poder presagia problemas para la casa de Rothschild, especialmente las sucursales bancarias alemanas. En 1939, solo 21 años después del final de la Primera Guerra Mundial, estalla la guerra más grande de la historia de la humanidad. En primavera de 1940, Hitler asegura victoria tras victoria. Dinamarca y Noruega caen rápidamente bajo la ocupación. A continuación, el ejército alemán barre los Países Bajos y Bélgica. Europa hace un desesperado intento de resistencia en Francia, pero no es rival para la armadura y poder aéreo alemán. Y para junio, Hitler está en París. Gran Bretaña es el próximo objetivo de los alemanes. Si Hitler conquista Europa, la casa de los Rothschild enfrentará una cierta desaparición. Mientras algunos miembros de la casa de Rothschild participan en los movimientos de resistencia con la ocupación nazi, muchos huyen de Europa para escapar de la persecución, buscando auxilio en países más seguros. Cuando los tanques alemanes entraron a París en 1940, los Rothschild franceses estaban en un grave peligro. Los mayores, Eduard, Robert y Morris, lograron escapar. Terminaron por diversos caminos y paradas en Estados Unidos o Inglaterra. Como resultado, la familia sufre pérdidas financieras y personales significativas a medida de que sus activos son incautados y propiedades confiscadas.
el general Eisenhower informa que las fuerzas alemanas se han rendido a las Naciones Unidas. Las banderas de la libertad ondean por toda Europa. A medida que la dinastía Rothschild vuelve cada vez más fragmentada, N.M. Rothschild de Londres asume el desafío de reconstruir y trazar su propio rumbo. N.M. Rothschild y Son, su principal ventaja competitiva sigue siendo la financiación gubernamental. Esta también ha sido una estrategia central de los Rothschild. Trabajaron estrechamente con el gobierno para financiar grandes proyectos. Los Rothschild crecían mientras que veían buenas relaciones de los gobiernos y países fuertes. Su negocio siempre irá bien. En lugar de apuntar a la expansión, los Rothschild preservan su modelo de negocio como un club privado, financiando a las élites mientras evita el estímulo público. Para la década de 1970, un futuro magnate de los medios busca la ayuda de M.M. Rothschild. Su nombre es Robert Maxwell. Maxwell sirvió en el ejército británico durante la Segunda Guerra Mundial. Después de la guerra, trabajó para la inteligencia británica y luego ingresó a la industria editorial. En la década de 1950 y 1960, Maxwell adquirió varias compañías editoriales británicas, incluyendo Pergamon Press y los periódicos de Mira Group. Tuvo un comienzo traumático en su vida como niño. La mayor parte de su familia fue aniquilada en el Holocausto. Creo que la experiencia de la pobreza extrema y la gran dificultad lo marcó de por vida. No por ser pobre, se convirtió en un gran inoperativo absoluto. Pero para expandir su imperio empresarial necesitará dinero, y mucho dinero. El tipo que solamente las potencias como Rothschild puede promocionar. En la década de 1980 las inversiones de Maxwell parecen ir bien, pero hay problemas gestándolas dentro de la N.M. Rothschild. Lord Víctor Rothschild y su hijo Jacob están dentro de un lado luchando contra su primo, Sir Evelyn Rothschild. Alrededor de ese tiempo, el mundo bancario estaba cambiando mucho. Los bancos grandes estaban adquiriendo a los más pequeños, convirtiéndolo en megabancos. Y nuevas formas de ganar dinero, como los derivados y otras opciones, surgieron dentro de la década de 1980. Estas nuevas herramientas ayudan a los bancos a ganar más dinero y también les ayudan a gestionar mejor el riesgo. Jacob cree que el banco debe adaptarse a las estrategias corporativas modernas y busca una expansión agresiva. Sir Evelyn, quien lidera N.M. Rothschild & Son, afirma que modernizar la estructura de propiedad pone en riesgo el control absoluto de la familia. Insiste que el banco de Rothschild siempre debe ser propiedad exclusiva de los Rothschild, incluso si exige sacrificios a corto plazo. Pero el drama familiar pronto se convierte en su menor preocupación. Un escándalo masivo estalla, amenazando la reputación de los Rothschild. El millonario editor de periódicos Robert Maxwell está muerto. Desapareció por la borda de su yate privado esta mañana, temprano mientras navegaba cerca de las Islas Canarias. A principios de las décadas de 1990, surgieron revelaciones que Maxwell malversó cientos de miles de fondos de pensiones de sus empleados para sostener a sus empresas y su vida lujosa. Y he luchado mucho con esto. Siento que posiblemente la línea entre el suicidio y un accidente es menos clara que los que tenemos que suponer. La misteriosa muerte de Maxwell en 1991, después de desaparecer de su yate cerca de las Islas Canarias, provoca investigaciones sobre sus fechorías financieras. Aunque la participación de los Rothschild en la desaparición de Maxwell siguen sin estar claras. El evento empaña su reputación, pero para Sir Evelyn de Rothschild, el escándalo reafirma sus creencias sobre la necesidad de discreción y la privacidad del banco. Pero N.M. Rothschild es solo la punta del extenso legado de los Rothschild. Para el 2024, la familia Rothschild diversifica sus intereses en múltiples sectores, extendiéndose más allá de la banca tradicional. Sus empresas abarcan en la banca de inversión, la gestión de patrimonios y activos, el capital privado y la filantropía. Los establecimientos bancarios en París, Frankfurt, Viena, Londres y Nápoles, que una vez fueron la base de la dinastía bancaria de los Rothschild, se han adaptado al cambiante panorama financiero, aunque la banca sigue siendo el central. La influencia de la familia ahora impregna una gama alta de servicios financieros. A lo largo de la historia, la familia Rothschild a menudo
no dudó de ganar más dinero. Pero cuando se trata de mantener el legado familiar, fueron capaces de dejar pasar estas oportunidades. Este tipo de visión a largo plazo es tanto respetado como aterrador.